Luego tenemos una tercera pléyade, un tercer grupo de profesionales. Ellos son los académicos locales, ¿no? Aldana Rivera, en algún artículo, se refiere a ellos como los eruditos locales. ¿Quiénes son esos individuos profesionales que, si bien es cierto, no son historiadores, han aportado con sus investigaciones y publicaciones al conocimiento? El texto más importante para el caso de Trujillo sobre la independencia es el del profesor Héctor Centurión. Un trabajo que hay que revisar, es un aporte muy valioso, y hoy en día tenemos también la participación de diferentes académicos locales. En el caso de Trujillo, tenemos, por ejemplo, al doctor Juan Díaz Plasencia, que hace un enfoque de la historia en esta época desde la historia de la medicina. Recientemente, y hemos tenido la participación de los profesores Evelio Gaitán, Alejandro Alvarado Santillán, próximamente el señor Jorge Izquierdo Castañeda, que a partir de investigaciones en archivo, imitando la metodología de los científicos sociales, tienen datos importantes, y esto es una pauta importante a la que está apuntando esta comisión, es decir, tener una comunicación constante con quienes formaron parte de la antigua intendencia de Trujillo, es decir, los saberes antiguos o los saberes de nuestros predecesores tienen que corresponderse, contrastarse, sopesarse, analizarse, pero también refutarse con las investigaciones que se lleven o se vayan a hacer. De manera tal que todo este corpus documental de publicaciones nos permiten adentrarnos a los estudios sobre la sociedad virreinal. Quiero resumir que Trujillo entonces cuenta con estudios y publicaciones muy interesantes que nos permiten entender cómo funcionó lo que los historiadores han denominado el periodo colonial o virreinal. Hay una discusión muy interesante sobre la cuestión de las acepciones, ¿no? Entonces, tienen ustedes acá un mapa del profesor Loman Villena que nos muestra la organización territorial del sistema de corregimientos. Pues, luego de la creación del virreinato en el año de 1542, Lima, como la sede, como la capital, tiene una serie de dependencias administrativas en todas y cada una de las provincias. En la época de los Austrias serán los corregimientos, y en la época de los Borbones serán las intendencias. También tenemos un sistema judicial con la Real Audiencia de Lima, que tiene una serie de tenencias, una de estas situada en Trujillo con dependencias en todo el norte. También tenemos un sistema económico, las fuentes de riqueza, que deben ser también estudiadas, ¿no? Podríamos hacer tranquilamente la comparación con los sectores económicos primarios, secundarios y terciarios, y así tendríamos a las estancias, las haciendas, ¿no? las chacras, el comercio interno, el comercio externo, el comercio transatlántico, las minas, etcétera, 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 ¿no? Pero también en esta época funciona un sistema cultural, es decir, la trasplantación del sistema occidental a esta parte del mundo, antes con una ideología evidentemente prehispánica, incaica, que luego transmuta a una visión cristiana, católica, española, que tiene vigencia hasta el día de hoy. Y esto nos sirve para hablar de los sistemas culturales escolásticos, de la Ilustración, del liberalismo y otros muchos aspectos que no dejan de ser importantes y que desde la década de los 50 y 60 han cobrado un interés por parte de los historiadores de diferentes partes del mundo respecto a lo que se conoce como la historia de las mentalidades. Y finalmente tenemos acá una organización militar, pues todas y cada una de las ciudades, pueblos y villas de las Indias, como así se llamaban. Ustedes saben que Colón pensaba que había llegado a la India, por eso las Indias en realidad había sido una equivocación de un hombre pues que tuvo las agallas de subirse a un barco de madera y navegar entre dos océanos. Entonces, la organización militar de las milicias, que son los cuerpos cívicos organizados
y de los regimientos fijos serán importantes para también medir el nivel de organización y defensa de nuestras sociedades. Recordemos que la independencia de las 13 colonias tuvo un fuerte soporte en las milicias. Y el profesor Juan Marchena Fernández también nos permite aproximarnos a la importancia que tuvieron estas tropas acuarteladas, organizadas o estacionadas en las costas, las serranías y las selvas. Miren, ahora voy a presentarles la composición social en el antiguo régimen, en el virreinato. Esto en realidad no es un esquema definitivo, ni mucho menos una aproximación. Es un simple postulado para conocer el entramado social. Ustedes saben que los españoles crean dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Ambas repúblicas tenían una legislación particular, ¿no? Los historiadores del derecho dicen que la República de Indios protegía a los naturales. De hecho, existe la figura del protector de naturales, los caciques y otras muchas figuras que en la teoría funcionan, pero en la práctica terminan creando una sociedad muy mestiza culturalmente, mestiza étnicamente, ¿no? Españoles e indígenas se mezclan, ¿no? Luego viene el componente negro, y por lo tanto tenemos un sistema de castas. Bien, para conocer entonces el entramado de los estamentos sociales, ¿no? El profesor Jesús Cosamalón habla de calidades, estamentos, en realidad es un tema de discusión. Vamos a ver a la nobleza. Miren acá la nobleza conformada tanto por españoles, que a su vez están divididos en españoles peninsulares, nacidos en la península, valga la redundancia, y peninsulares americanos nacidos en esos territorios. Pero también tenemos una nobleza indígena muy interesante, muy importante y muy ostentosa de sus privilegios, desde el siglo XVI. Podríamos hacer una clasificación incluso en la nobleza. Hay una alta nobleza, una baja nobleza, clasificada en duques, marqueses, condes, órdenes militares de Santiago, Calatrava, etcétera, 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 y la nobleza baja conformada por los hidalgos. Además, tenemos un clero que está conformado por el clero secular y un clero regular, con toda una organización territorial que va desde las arquidiócesis a las diócesis, a las provincias eclesiásticas, las parroquias, etc. Tenemos también a las clases medias, y acá tenemos a los comerciantes, muy dinámicos y muy importantes en el siglo XVII, XVIII. Tenemos también a los sectores de burócratas, a los sectores profesionales y otros muchos más. Luego tenemos también a los mestizos, a los indígenas y a los negros libertos, y también a los negros esclavos. De manera tal que un estudio concienzudo de la sociedad virreinal necesariamente tendrá que abordar toda esta estructura y esta jerarquía del antiguo régimen. Como decía Flores Galindo, es loable entender una perspectiva, pero es más loable todavía entender las dos caras de la moneda. Entonces, vamos a ver que en el siglo XVIII tenemos una época de conflicto. De hecho, el siglo XVIII es conocido como el siglo de las revoluciones por la independencia de las 13 colonias, que va a enfrentar el poder del imperio británico, un imperio que está en pleno auge y que es la máxima potencia marítima de la época. Esta independencia además tendrá repercusiones en la Revolución Francesa, que crean los sistemas de gobierno republicano y que luego tendrá una serie de repercusiones en los territorios iberoamericanos. Pero miren acá también en la esquina inferior derecha tenemos la Revolución Haitiana, una revolución generalmente acallada por el propio contexto, también por la historiografía, una revolución negra, pero en nuestra realidad tenemos una revolución indígena, que es la revolución de Túpac Amaru II. Seguramente que los cusqueños dirán, las guerras de independencia comienzan en el Cusco. Quiero recalcar esta cuestión de las primacías, ¿no? ¿Quién fue primero? En realidad, vemos que esto más bien forma parte de un proceso que arranca en el siglo XVIII
Incluso hay historiadores que se refieren al 17 para mencionar eventos catastróficos como la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Bien, entonces el siglo XVIII representa la irrupción de la Ilustración, porque ese siglo también es el siglo de las luces. Es evidentemente el siglo del café. El café es muy importante y va a cambiar la vida de todas las personas. Todas las personas toman café en esa época. ¿Por qué es importante el café? El café crea espacios de socialización entre las personas. Por primera vez en la tradición de la vida cotidiana, las personas comienzan a reunirse en los cafés, conversan, discuten, debaten, tienen discusiones respecto a las ideas del momento. Es por eso que, como ya lo ha demostrado la profesora Claudia Rosas Lauro para el caso de Lima, este pequeño detalle representa un gran cambio para lo que vendrá después. No podemos entender una independencia que comienza en el año de 1820. El proceso comienza mucho antes con la influencia de la Ilustración. Y los ilustrados están enseñando en los colegios, en las universidades y en los conventos a sus alumnos. Estos ideólogos, como Toribio Rodríguez de Mendoza, para tomar un ejemplo, o Juan Antonio de Andueza, chachapoyanos, donde se producía muy buen café, por cierto, están formando a los futuros próceres de las guerras de la independencia en los convitorios de San Carlos, tanto de Trujillo como de Lima. Entonces, es un dato a tener en consideración. El profesor Andreu García, por ejemplo, de la Universidad de Sevilla, con vínculos también en la Universidad Pablo de Olavide, dictaba un seminario sobre la historia del café, porque en realidad, ya para el caso de Trujillo, por ejemplo, nuestro colega Artur Quesada Sumarán ha demostrado algo parecido, pero para el tema de la carne, engloban y van conectando diferentes espacios.